están aquí en esta sala, ¿sí? Vamos a hacer un panel médico hablando acerca del riesgo de hipertensión y riesgo cardiovascular. Sigue entrando personas, un segundito, por favor. Buenas noches a todos nuestros asistentes a este panel médico, foro médico sobre hipertensión y riesgo cardiovascular. Tenemos dos grandes profesionales de la salud, la doctora Olga Berdinelli y la doctora Milena Tazama. Doctora, si de pronto puede colocar ya la presentación, se lo agradezco. Perfecto, dame un segundo. Buenas noches. Por favor, para nuestros asistentes, si desean de pronto alguna pregunta, al final del panel podemos hacer preguntas. Si desean, y pueden ir colocando las preguntas en el chat y las iremos respondiendo al final del panel, del panel médico, en su orden, tranquilos. Diana, ¿me Voy a permites escuchar compartir la pantalla? conferencia, el panel médico, y al final de pronto resolver inquietudes. Gracias. Un minuto, vamos a colocar la presentación. Mm, ¿La puedes ver allí, Luis Fernando? Sí, está perfecto, doctora. Bueno, damos Entonces, inicio a este panel médico. Voy a presentar a las doctoras. Doctora Olga Berardinelli, médico integrativa, médico de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, en Cuba, docente universitario, diplomado en salud pública, cursante de segundo semestre de la especialización en gerencia en servicios de salud de la Universidad Libre, diplomado en medicina natural con Edutin Academy de Estados Unidos. Doctora Olga, nos honra con su presencia. Muchísimas gracias en este panel médico. Y la doctora Ana Milena Tazama, perdón. No sé, la siguiente. Perdón. La siguiente diapositiva. Bueno, mientras vemos los datos de la doctora Ana Milena, buenas noches para todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer que hayan sacado de su hermoso tiempo para escuchar todo lo importante que tenemos para contarles hoy acerca de la hipertensión y todas las consecuencias que esto puede traer en nuestras vidas, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular, las principales, saber tratarla, tener un bienestar y un estilo de vida saludable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y voy a presentarles a la doctora Ana Milena Tazama, ¿sí? Médico integrativo, médico cirujano de la Universidad Santiago de Cali en Colombia, médico programa riesgo cardiovascular, diplomado en medicina integrativa y bases homeopáticas con énfasis en homotoxicología, Pontificia Universidad Javeriana Cali, la tradicional China, Asociación Neijing Colombia, diplomado en terapéutica homeopática, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud PUCS Bogotá y CEDH Francia. Buenas noches, doctora Milena, muchas gracias por su tiempo, nos honra aquí con su presencia. Estas son las dos doctoras de este panel médico de hoy y bueno, damos inicio a este panel médico sobre hipertensión y riesgo cardiovascular. Gracias, Luis Fernando. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy, junto a la doctora Ana Milena, queremos hablarles acerca de la hipertensión, estrategias efectivas para una vida saludable. Así que para comenzar, vamos a iniciar por el principio. Entonces, vamos a hablarles de los conceptos de hipertensión, de su clasificación y todo respecto a esto. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial no es nada más que la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y esta presión puede ser sistólica o diastólica. La sistólica es la presión
máxima, que es la fuerza con la que el corazón empuja la sangre por las arterias cuando éste se contrae, hace la contracción. Y la presión arterial diastólica, que es la presión mínima, es la fuerza con la que el corazón se llena en medio de los atrios. Entonces vemos cómo este es un sistema de contracción, relajación, y es cuando sentimos los latidos cardíacos, es cuando se hace la contracción, eyección, presión arterial sistólica y relajación, donde vuelve la sangre al remanso, que sería la diastólica. Entonces vamos a continuar hablándoles de qué es la hipertensión arterial. Sabiendo ya que la presión arterial es la fuerza o la presión con que la sangre pasa por las paredes de esas arterias, la hipertensión arterial es el aumento de esa presión de forma crónica, o sea, mantenida en un tiempo determinado y prolongado por encima de los valores que consideramos completamente normales, que los veremos a continuación. Esto sucede y se endurece, además de algunos otros factores que pueden aparecer. Eso es lo principal, la principal causa de por qué hay un aumento de la presión arterial, ¿sí? Por lo general, la hipertensión arteriosa, cuando ya aparecen algunos síntomas es porque está demasiado alta o efectivamente puede en todo el transcurso de la enfermedad ser completamente silenciosa, sin ninguna sintomatología. Y si no se trata, pueden desencadenar en muchas afectaciones, pero las principales y de las que vamos a hablar un poquito más hoy es el infarto agudo del miocardio, cuando el corazón falla, o un accidente cerebrovascular. Entonces, para continuar, queremos presentarles cuáles son las cifras normales de presión arterial y cuándo consideramos que estamos en una hipertensión arterial, o sea, cuando se aumenta. Esta es la tabla actualizada. Nosotros en Latinoamérica normalmente nos regimos por las tablas americanas, o sea, estadounidenses. Esta es la última, esta es del 2024 y esta es la clasificación que les vamos a presentar en esta noche. Entonces, podemos considerar que una presión arterial normal, las cifras son por debajo de 120 en la sistólica y por debajo de 80 milímetros de mercurio en la diastólica, porque milímetros de mercurio es con lo que se mide la presión arterial. Podemos considerar que una cifra elevada de presión arterial está entre 120 y 129 milímetros de mercurio en una presión sistólica y menos de 80 en una presión diastólica, milímetros de mercurio. Bueno, consideramos que hay una hipertensión arterial nivel 1 porque dentro de la presión de la hipertensión, el aumento, la podemos clasificar también. Y la clasificamos en nivel 1 cuando está dentro de 130 y 139 milímetros de mercurio en la sistólica y 80 con 89 milímetros de mercurio en la diastólica. Una presión arterial nivel 2, una hipertensión arterial nivel 2, está en 140 milímetros de mercurio o por encima de esta cifra y 90 milímetros de mercurio en la sistólica, en la diastólica, perdón, o más de esta. Y consideramos que hay una crisis hipertensiva, o sea que es una presión que debes asistir urgentemente a tu médico cuando es más alta de 180 en la sistólica, milímetros de mercurio, y mayor a 120 en la diastólica, milímetros de mercurio. Es importante que estas cifras las tengamos muy en cuenta. Normalmente con estudios que van avanzando tienden a cambiar. No es mucho el cambio que se presenta, pero esto es más o menos como oscila y en estos momentos, en este año, es la actual que se está rigiendo para poder diagnosticar a un paciente como hipertenso y si entra con un diagnóstico de hipertensión, poder clasificar su nivel. Listo. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. ¿Por qué hoy estamos aquí reunidos hablando de la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial actualmente es un problema de salud pública. Hablamos de problema de salud pública cuando hay muchas personas afectadas con un mismo diagnóstico. Y no solamente es en Colombia ni en Latinoamérica, es en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud comenta que el número de personas con hipertensión arterial se duplicó entre 1990 y el 2019, y eso que ya estamos en el 2024, así que las cifras actualmente son mucho mayores, y pasa de 650 millones a 1.300 millones de personas que sufren de hipertensión arterial. Y por lo general, las personas que sufren de hipertensión arterial no saben que tienen este diagnóstico, ya que como no encuentran sintomatología, tienden a dejarlo pasar, porque normalmente no hacemos prevención, no vamos al médico para ver cómo estamos, sino que esperamos sentir algo para poder asistir. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud, ya hablando un poco más de Latinoamérica, cuenta
que la hipertensión arterial afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta de toda Latinoamérica, que es alrededor de 250 millones de personas padecen de esta afectación. Y que esta es una afectación que puede prevenirse, pero como la mayoría de las personas no prevenimos, no tenemos una tendencia a salud de prevención, entonces por lo general tendemos a adquirir el diagnóstico y a sufrir todos los daños que esta puede correlacionarse con nuestra salud. Bueno, hay unos factores que ayudan a que se desencadene este diagnóstico, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si nosotros entramos o iniciamos a disminuir alguno de estos factores, existe la posibilidad que podamos mejorar nuestras cifras de tensión arterial o eliminar un diagnóstico de hipertensión arterial. Así que los principales factores que les vamos a mostrar hoy son los siguientes. Primero, el antecedente familiar. Sí o sí, no es directamente profesional. Si tu mamá o tu papá son hipertensos, tú vas a ser hipertenso, no es tan así. Pero si hay un factor que influye, ¿sí? Si tienes un antecedente en tu familia de hipertensión arterial, hay tendencia a continuar con ciertos estilos de vida que te pueden producir el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, siempre es importante tener en cuenta si en la familia ya hay un diagnóstico de hipertensión, pues es un paciente que se tiene más pendiente, que estamos preguntando más, que indagamos más, que podemos empezar un tratamiento más rápido porque ya tenemos un antecedente en la familia. Ya hay alguien en la familia con un diagnóstico de hipertensión arterial. Otro es la obesidad y el sobrepeso. Esto es física elemental. A mayor peso, mayor presión. Entonces, si somos obesos, si estamos sobrepesos, pues vamos a entender a que nuestras cifras de presión se aumenten. El sedentarismo. Hay estudios que comentan que por una hora donde estemos sedentarios sin ninguna actividad física, nuestra presión arterial sistólica tiende a subir un 0,61 milímetros de mercurio. Entonces, entre más sedentarios, pues tendemos a las cifras que sean más aumentadas. Si tendemos a hacer más actividad física, pues esas cifras de tensión arterial tienden a regularse. El estrés, mal controlado es uno de los factores fundamentales. A veces uno tiene pacientes que te dicen que comen saludable, que hacen actividad física, que todo lo demás consideran que está bien, pero tienen una carga de estrés enorme y eso afecta muchísimo y empieza a aumentar las cifras de presión arterial al punto de dejarlos a una hipertensión arterial bastante complicada y solo por la situación de estrés. Por eso es súper recomendable que tratemos de estabilizar o manejar el estrés en nuestra vida cotidiana. Los hábitos tóxicos como beber y fumar son factores que aumentan sí o sí los niveles y las cifras de hipertensión arterial y hay estudios que comentan que el consumo excesivo de sal y de grasas saturadas también tienden a aumentarnos las cifras de nuestra presión arterial. Entonces es importante reconocer estos principales factores que hoy queremos mostrarles aquí para tenerlos en cuenta y tratar de controlarlos o de eliminarnos de nuestra vida para asimismo que nuestras cifras de tensión arterial no se aumenten. Listo, por acá tenemos el estudio Framingham. El estudio Framingham es un estudio que inició a hacerse en los Estados Unidos hace mucho tiempo con un grupo de personas en la ciudad de Massachusetts y lo hicieron porque también se dieron cuenta que era un problema de salud pública y cardiovasculares a consecuencia de otras cosas. Perdón. Entonces un grupo de médicos decidieron estudiar el riesgo o la probabilidad que una persona tenía de esta afectación y qué hacía que fuera probable o no llegar a una afectación cardiovascular. Así que empezaron con el tiempo a introducir variables como la edad, el sexo, la cifra de colesterol HDL y colesterol total, la presión arterial, el tabaquismo y la diabetes. A cada una de estas variables le fueron dando una numeración y con eso sacaban el riesgo de probabilidad en 10 años que una persona pueda sufrir de una afectación cardiovascular a causa de estos factores y variables ya mencionados. Entonces aquí tenemos una línea en el tiempo de cómo se fue implantando este estudio Framingham que hoy lo utilizamos y es muy bueno. Todo médico, principalmente los que trabajamos con riesgo cardiovascular, utilizamos este estudio porque realmente da una probabilidad muy buena para controlar o ayudar a tu paciente. Y vemos cómo este estudio inició en 1948, donde se reúnen ese grupo de personas y empiezan a estudiar el por qué está esta afectación y qué realmente puede afectarlo.
Más adelante, en 1957, ingresa como variable la hipertensión y el colesterol y se dan cuenta que estos dos factores están directamente relacionados con el aumento del riesgo de enfermedades coronarias. En 1961 se introduce el término factor de riesgo, que fue todo esto que les acabé de mencionar. ¿Qué factores de riesgo tiene o puede producir, tiene una persona que le puede producir llegar a esa enfermedad coronaria? Luego descubren que hay una completa asociación y relación entre el tabaquismo y estas enfermedades coronarias. Y la hipertensión, también que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir infartos cerebrales y además que asocian el tener diabetes mellitus con todo este tipo de patologías. Listo. Entonces, como vimos que hay ciertos factores fundamentales para poder sacar este riesgo y hacer este estudio Framingham, y uno de esos es la toma de la presión arterial, pero bueno, para poder hacerlo bien tenemos que tomar bien la presión arterial. Hay muchas personas que creen saber tomar bien la presión arterial o que están completamente seguras que algunos elementos electrónicos y a veces hay un margen de error. Entonces, ¿qué es fundamental? Bueno, si usted tiene su reloj que le marca la presión arterial y demás, yo pienso que eso debe orientarlo un poco, pero que normalmente no te da una cifra exacta ni correcta y que es mejor utilizar un tensiómetro digital si no eres personal de la salud, y si eres personal de la salud, pues tu fonendo y tu estetoscopio, pero tomarlas con paciente tengan, sean reales y así mismo puedas calcular ese riesgo cardiovascular. Así que hoy vamos a mencionar cuáles son los correctos de la toma de hipertensión arterial. Así que las condiciones previas son las siguientes. Primero, reposar por lo menos 5 minutos. Si usted puede hacerlo 10 o 15 minutos es mucho mejor, pero por lo menos 15 minutos. Si una persona llegó corriendo porque entró tarde a la consulta o porque acabó de correr, esa cifra no nos va a servir porque va a salir alterada. No haber realizado ejercicio físico intenso, tener la vejiga completamente vacía. Si su usuario, si su paciente le dice, es que me estoy orinando, es que orine, que repose, no haber consumido ni alcohol, ni café, ni haber fumado. Y cuando hablamos de fumar, también entran los vapeadores, nada de esto, en media hora antes de la toma de la presión arterial y no realizar la medición después de comer. Entonces, ¿cuál es la postura correcta? Tienes que estar en una silla recta, el brazo inmóvil sobre una mesa, el manguito, que es lo que te pones en el brazo, debe estar a la altura del corazón y unos 2 centímetros por encima del codo. Esto lo medimos normalmente con los deditos. Un dedo normalmente tiene 1 centímetro, entonces medimos 2 deditos y ponemos el manguito. Debe estar la espalda bien apoyada, recta preferiblemente, la ropa ligera, que no apriete, las piernas y los pies no pueden estar cruzados y las personas no deben hablar mientras se les toma la presión arterial. Esta es la manera correcta de tomarla para asegurarnos de que las cifras sean las ideales y las correctas según lo que salga. Listo. Entonces, la hipertensión arterial tiene clasificación. Así que hoy se las vamos a presentar. Aquí falta la hipertensión arterial en el embarazo, pero bueno, la clásica y la que nos interesa en estos momentos es hipertensión arterial primaria o esencial y la secundaria. La primaria es la que más vemos. Aquí nos hablan de 90-95% de los casos. Se manifiesta en edad avanzada. Bueno, esta no es una regla que sí o sí tiene que estar en una edad avanzada, o sea, usted puede tener 25 o 30 años y puede tener una hipertensión primaria, pero no es lo que normalmente podemos ver. No encontramos una causa específica, se relaciona normalmente con ese estilo de vida que no está bien, con ese estrés, con esa mala alimentación, con ese sedentarismo que ya hablamos en los factores de riesgos, la alimentación, predisposición genética, que también la comentamos, y la alteración en el ambiente intrauterino. Y por otra parte, la hipertensión arterial secundaria, la encontramos en menos proporción, de 5 a 10% de los casos, se manifiesta, no es exacto, no es que sí o sí tiene que ser en personalidad, y es resultado de condiciones preexistentes relacionadas a endocrinólogos, o sea, hormonales u otros. Siempre que tengamos alguna afectación en nuestro organismo, vamos a terminar con consecuencias para nuestro cuerpo. La hipertensión arterial no se queda atrás. Los principales, tiene muchísimos trastornos de afectaciones que nos pueden presentar, pero aquí les vamos a contar acerca de los principales. Y lo primero
primero es que si tenemos un aumento de la tensión arterial prolongada, o sea, una hipertensión arterial, puede haber afectación cerebrovascular, o sea, nuestros vasos del cerebro pueden afectarse y puede dar enfermedad cerebral, puede producir cegueras, puede haber un daño en el corazón, el músculo cardíaco se genera una superexcitación de estar tratando de llevar esa sangre correctamente y puede producir una insuficiencia cardíaca o llegar hasta un infarto agudo del miocardio, que es cuando el corazoncito dice, bueno, no pude más y me quedé quieto aquí porque no me llegó la sangre correctamente, ese es el infarto. Puede haber una insuficiencia renal, que son de las afectaciones más comunes. Por lo general, todo paciente hipertenso termina con afectación en sus riñones y puede haber disfunción eréctil, ya que como esta sangre no está bombeando correctamente por todo el cuerpo, pues las partes más distales de nuestro cuerpo se quedan sin la sangre necesaria para realizar su función. Y esto es, a grosso modo, lo que quería comentarles acerca de la hipertensión arterial. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Súper, sí, esa es la hipertensión arterial y también, bueno, muy importante, después de escuchar esta parte de lo que es la presión arterial y la hipertensión arterial, pues es muy importante hablar de la prevención y del tratamiento. Básicamente, prevención y tratamiento es cambios en nuestro estilo de vida. Esa es la base de todas las enfermedades en general. Muy importante hacer ejercicio, como hablábamos, evitar el sedentarismo y pues mantener un peso adecuado. Definitivamente, cuando hay problemas de sobrepeso o de obesidad, inflamación, es un factor predisponente para que también aparezca la hipertensión. Es muy importante movernos, ¿sí? La parte del sedentarismo crónico-degenerativo de una forma directa. Entonces es muy importante caminar como mínimo 5.000 pasos al día o 10.000 pasos al día o de 3 a 4 veces a la semana hacer ejercicio. También en la parte de la alimentación, tener una dieta saludable que esté baja en grasa, rica en fuentes, en vegetales que nos van a brindar todas esas vitaminas y esos minerales que necesitamos también para nutrirnos adecuadamente. Hablábamos muy importante, pues, de disminuir el consumo de hábitos no saludables como el alcohol. Importante disminuir el consumo pues, antihipertensivos tenemos muchísimos, como los IECA, que es el enalapril, el captopril, los ARA2, que es el losartán, valsartán, los betabloqueadores, los calcioantagonistas, pues que todos van a tener alguna función a nivel renal o otros van a ayudar con la parte de la contractilidad del corazón, ¿sí? Y con la frecuencia cardíaca del corazón. O sea, eso es importante, pero lo más importante es la parte del estilo de vida y lo que hablaba de la parte del estrés, de manejar y controlar el estrés, porque el estrés pues nos va a aumentar ciertas hormonas como el cortisol y pues eso también nos va a generar muchísima más. Hablar un poquito más qué es lo que ocurre en nuestro organismo por qué se genera esa hipertensión, qué es lo que nos lleva a desarrollar una hipertensión. Entonces, la presión arterial, como lo decías, pues hace parte con la del bombeo. Entonces, la presión arterial es igual al gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es la presión por el bombeo de sangre por parte del corazón. Y esa presión está relacionada con la parte de la resistencia vascular a nivel de nuestras arterias. ¿Y qué es esa resistencia vascular periférica? Pues es esa presión que se ejerce, que ejerce la sangre contra las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay un aumento en esa resistencia de nuestros vasos, ¿sí? A nivel de nuestras arterias, pues eso va a que el flujo sanguíneo tenga que ser mucho más fuerte porque aumenta esa resistencia para que haya ese flujo de sangre. Entonces, de eso va a depender esa parte de la hipertensión, de esa resistencia que se va a ver afectado porque se altera tanto la estructura como la función vascular de toda nuestra parte arterial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos vasos arteriales pues empiezan a disminuirse, ¿sí? En su parte interna, pero ¿por qué se ve afectado ese flujo sanguíneo que hace que aumente esa vasoconstricción y que ese flujo disminuya? Lo que ocurre es que hay un exceso de una oxidación dentro de nuestros vasos arteriales. ¿Y qué ocurre? Resulta que a través de nuestras arterias, de nuestros vasos arteriales,
pues está toda la parte de los glóbulos rojos, sí, pasan los glóbulos rojos, que son los que se encargan de transportar ese oxígeno, sí, por nuestro torrente sanguíneo. También hay glóbulos blancos, también hay plaquetas, que son las que se encargan de prevenir las hemorragias. Entonces, como hay un exceso de esa oxidación en nuestros vasos arteriales, pues van a hacer que las paredes de las arterias cambien. Normalmente son lisas, ya no van a estar lisas, sino que se van a empezar a cambiar y a tener unas placas de colesterol. Entonces, ya el diámetro pues no va a ser igual, va a ser más estrecho, y eso va a hacer que pues los glóbulos rojos, que son los que se encargan de llevar la oxigenación en nuestra sangre, pues disminuya. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque resulta que esa oxidación que ocurre allí, ¿sí? Está alterando nuestras células, las células endoteliales, que están en la parte interna de los vasos sanguíneos. Y se altera ese endotelio. Entonces se genera lo que se llama disfunción endotelial. ¿Qué quiere decir endotelio? Endo quiere decir por dentro y telio es revestimiento. Entonces, como se altera todo ese endotelio que está por dentro de nuestras arterias, ¿por qué se altera? Por lo que hablábamos, ¿no? El aumento del colesterol, el LDL, la hipertensión es un factor muy importante, el tabaquismo, la diabetes, la pérdida de estrógenos, que es lo que ocurre cuando llega la etapa de la menopausia. Por eso muchas mujeres en menopausia que no eran hipertensas desarrollan hipertensión, porque empieza a haber esta disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial es lo que lleva a que haya esa vasoconstricción, entonces aumenta esa fuerza para que ese bombeo fluya, y aumenta la presión, hay crecimiento. Entonces empezamos a tener aumento en el corazón, en el ventrículo izquierdo. Entonces ya empezamos a ver un corazón engrosado. Entonces es un corazón que ya pierde esa capacidad de bombeo, ¿sí? Entonces ya las personas empiezan a tener síntomas de disnea, es que camino, pero es por esa parte de ese crecimiento que se empezó a generar en el músculo del corazón, y es lo que termina llevando a una falla cardíaca. Trombos, pues empieza esa disfunción de ese colesterol, y pues favorece que se generen trombos. Entonces, esto es lo que ocurre básicamente, y lo que nos lleva a que nosotros generemos esa hipertensión arterial. De ahí viene ese deterioro de esa disfunción endotelial. Entonces, ¿qué ocurre con ese daño a nivel de nuestro endotelio? Pues que va a favorecer y va a predisponer a que haya más inflamación, ¿sí? Si sumado a esto ya tenemos hábitos de vida no muy sanos, ¿sí? Con tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, pues ya de por sí es un órgano que está inflamado, entonces va a haber mucho más inflamación. Eso va a generar que haya más problema en el bombeo y en la contracción, y pues va también a permitir que empiecen a pasar ya no solamente glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, sino que ya van a empezar a formarse y a pasar depósitos por ejemplo, de colesterol. Y pues eso es lo que nos va a llevar a que se desarrolle una arteriosclerosis, y pues que ya se formen problemas de un infarto, que nos lleve a un infarto agudo de miocardio, o inclusive pues también compromiso a nivel del cerebro, y que se produzcan accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay una manifestación muy temprana que ocurre, lo que principalmente ocurre cuando hay ese daño del endotelio, y es que se daña, o se afecta, o se disminuye eh, el óxido nítrico. El óxido nítrico, el efecto de él es vasodilatar, sí, esa es su función. Pero por ese mismo endotelio alterado, ese óxido nítrico no funciona bien. Y resulta que este óxido nítrico tiene una función súper importante, porque él nos va a ayudar a que mantengamos una presión saludable, ¿sí? Va a ayudarnos a relajar nuestros vasos sanguíneos, y pues eso va a hacer que, si eso está así de esa manera, pues la tensión va a estar controlada, y va a su vez a disminuir mucho la tensión sobre nuestro corazón, nuestro cerebro y sobre todo nuestros órganos. Pero entonces, ¿qué nos lleva a que haya esa disfunción endotelial? ¿Por qué se produce? Porque hay un estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese estrés oxidativo? El estrés oxidativo es que hay una alteración en esa función de ese endotelio, de esa capacidad de vasoconstricción y dilatación. O sea, esa sinergia y ese equilibrio entre ellos dos se altera, y pues por ende se va a alterar el flujo sanguíneo a nivel de nuestras arterias. Va a favorecer, como les explicaba, que se empiecen a adherir placas de colesterol, y se formen las placas de
y pues por ende disminuye ese óxido nítrico que tiene esa capacidad de poder vasodilatar. ¿Y eso a qué nos lleva o cuáles son los resultados de ese estrés oxidativo que nos lleva a ese daño endotelial? Pues se altera ya el tamaño de las arterias, no va a ser el mismo, ¿sí? Va a disminuir. Van a haber cambios como los que ocurren en el corazón cuando empieza a aumentar el ventrículo de tamaño y pues por tener una adecuada anticoagulación se altera y también pues va a haber muchísima más inflamación. Entonces, ¿de dónde sale ese estrés oxidativo? ¿Qué es ese estrés oxidativo? ¿Por qué se produce? Resulta que el estrés oxidativo, como lo vemos en esta imagen, es un desequilibrio que hay entre unas moléculas, ¿sí? Que se forman o sea, empiezan a estar muy inestables. Todo esto hace parte de nuestro metabolismo normal y todo el tiempo está funcionando dentro de nuestras células. Pero ese estrés oxidativo es cuando se altera esa capacidad de tener adecuados antioxidantes para que controlemos esos radicales libres que son los que van generando esa oxidación a nivel de ese tejido del endotelio y empiezan pues a alterar y a dañarlo en su forma y en su estructura. Desde que nosotros nacemos estamos respirando oxígeno, ¿cierto? Y entonces estamos siempre llevando oxígeno a nuestras células pues para poder vivir y estar sanos. Pero resulta que esa producción de ese oxígeno dentro de nuestras células ocurre en una organela muy importante en nuestras células que se llama mitocondria. De ahí sale la energía con la cual nuestras células trabajan, que esa energía la saca de nuestros alimentos, de lo que nosotros consumimos. De ahí sale la energía de nuestras células para que puedan funcionar. Ella metaboliza todo eso y lo convierte en energía. Y en ese proceso de producción de esa energía y de esa oxigenación, aparecen estos radicales libres. Por eso les explico que es un proceso que ocurre constantemente en nuestro organismo, pero para que esos radicales libres no se vuelvan tóxicos y dañinos, necesitamos de los antioxidantes, ¿sí? Para que haya un equilibrio en cuanto a la producción de radicales libres y antioxidantes. O sea, es un control entre oxidación y antioxidación. O como lo que muchas veces cuando las personas dicen, no, yo me tomo un batido verde todas las mañanas porque me gusta tomar antioxidantes, ¿sí? Entonces, esos son los antioxidantes que debemos tener adecuadamente para controlar este estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo ocurre dentro de nuestras células. Por eso es muy importante, como les digo, es un proceso que ocurre de forma normal, pero necesitamos de esos antioxidantes para poder controlarlos, porque los antioxidantes son los que se encargan de inhibir o de neutralizar esos radicales libres. Antioxidantes tenemos muchos, tenemos la vitamina C, la vitamina E, el selenio, hay ciertas enzimas como la catalasa, superóxido de glutasa, otras enzimas, pero también hay un antioxidante muy importante para la vida que se llama glutatión. Y para que él se forma, debemos darle los precursores a nuestras células que necesita para que lo formen. Y esos precursores se absorben en el intestino delgado y es necesario para que él se forme. Y uno de los precursores para que ese antioxidante se forme, que es el glutatión, que es un antioxidante muy importante para nuestra vida, es la cisteína. Entonces, como les decía, el glutatión está dentro de nuestras células. Nos ayuda a controlar ese estrés oxidativo y esa producción dañen y no se deterioren y no favorezca a que se haya esa acumulación de esa placa de ateromas y pues nos lleve a la hipertensión o a un infarto de miocardio o a una enfermedad cerebrovascular o, como hablaba la doctora Olga, compromiso renal, vascular de nuestros miembros inferiores. Entonces, ese antioxidante, como les decía, lo que necesitamos es esos precursores y es la cisteína, ¿sí? Y entonces es muy importante tomar donadores de cisteína, que nos lo den. ¿Qué ocurre con esta cisteína? Que el glutatión, como les decía, está dentro de la célula y necesita sus tres precursores, esas tres imágenes que vemos allí, que son unos aminoácidos.
Entonces, ellos tres se unen y se forman el glutatión dentro de la célula. ¿Dónde encontramos esos aminoácidos como la glicina, ácido glutámico y cisteína? En nuestros alimentos, están todos nuestros alimentos. Lo que ocurre con la cisteína es que cuando nosotros cocinamos nuestros alimentos se pierde porque es termolábil y el calor la destruye. Entonces, eso hace que con el tiempo la vayamos perdiendo. Por eso necesitamos tomar y nutrirnos inteligentemente con un donador de cisteína que nos brinde esa cisteína, que nos asegure que se va a formar ese glutatión dentro de nuestra célula. Cuando aumentamos ese antioxidante dentro de nuestras células, pues aparte de lo que hablábamos de que nos va a ayudar en todo ese proceso de la inflamación, también nos va a mejorar esa energía de esa mitocondria, que es donde está dentro de nuestra célula, y entonces va a hacer que ella también funcione muchísimo mejor. Como les decía, se produce dentro de las células del cuerpo este antioxidante, por eso es conocido como el antioxidante maestro. Y hay más de 138.000 estudios en PubMed. El PubMed es la Biblioteca Nacional de Medicina, donde uno busca estudios del donador de cisteína y también del glutatión, y pues que nos dicen que verdaderamente genera un impacto en disminuir ese estrés oxidativo para prevenir enfermedades que se generen como la hipertensión, y si ya está la enfermedad establecida, poder controlarla, ¿sí? Y poder evitar los daños secundarios a una hipertensión. El glutatión, lo ideal, como les digo, es usar el donador de cisteína, porque también cuando se toma glutatión, ya sea de forma endovenosa o de forma oral, él se rompe, sí, él se destruye porque es muy inestable, y pues la mejor forma de darlo es dar los precursores. Y pues también la mejor forma de aumentar esos precursores es dando un buen donador que nos ayude a disminuir ese estrés oxidativo. Y como les decía, que cuando eh, tomemos el donador, el pH, por ejemplo, del estómago no lo destruya, que sí es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tomamos el glutatión de forma oral endovenosa, el pH gástrico pues lo destruya. Por eso, el donador de cisteína es una proteína que viene protegida y que favorece la producción de este antioxidante maestro que es el glutatión, y ese donador de cisteína pues nos lo brinda el Immunocal, que es un donador de cisteína muy importante. Tenemos entre 2 a 3 trillones de células, y pues como les hablaba, todas nuestras células tienen las mismas organelas, ¿sí? Tienen esa mitocondria, que es el motor de la célula, que es donde está toda esa parte de la oxigenación y donde se produce toda la parte de la energía de nuestras células. También tienen otras organelas y todas necesitan de ese antioxidante maestro para poder pues funcionar adecuadamente, y poder de esa manera controlar esa inflamación y proteger del endotelio, que permita que ese endotelio de nuestras arterias siga estando liso y no se llene de placas de ateroma o placas de depósitos de colesterol. Entonces, ningún medicamento cura la enfermedad. Los medicamentos solo nos controlan las enfermedades, por eso es muy importante que volvamos pues a la parte de la medicina preventiva, ¿sí? Del autocuidado, a la medicina idealmente no farmacológica, ¿sí? Y que si la enfermedad pues ya está establecida, controlarla, si requiere su medicamento, tomarse su medicamento antihipertensivo, hábitos de vida, estilo de vida, y también pues nutrirnos de forma inteligente con el donador de cisteína, que es el Immunocal, y pues de esa manera pues vamos a darle a nuestras células y a todas las organelas de nuestras células para que funcionen correctamente. Todas las enfermedades, no importa, en este caso pues estamos hablando de hipertensión, pero todas las enfermedades, ya sean enfermedades neurológicas, enfermedades de nuestro sistema endocrino, la obesidad, enfermedades oncológicas, ¿sí?
todas en el fondo, todas son enfermedades de naturaleza inflamatoria. O sea, para que la hipertensión aparezca, no aparece de un día para otro, no somos hipertensos de un día para otro. Para que la hipertensión aparezca es porque ha habido una inflamación crónica persistente, latente, silenciosa, ¿sí? Que estaba allí alterándonos nuestras células. Ese estrés oxidativo estaba muy aumentado, que no tenemos esa capacidad, esa antioxidación de esos antioxidantes que nos permitan controlar ese estrés oxidativo. Y pues esto nos lleva a una cascada, entonces se nos dañan nuestras células, se daña el tejido, ¿sí? Se daña el órgano, en este caso pues la parte de la alteración arterial y también de nuestro corazón, y aparece la enfermedad, como ahora estamos hablando hoy, de hipertensión. Entonces, bueno, vamos a compartirles ya para terminar un videito corto de hipertensión. Gracias. La hipertensión, proteínas y glucosa. Para esto el cuerpo tiene un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces en nuestras vidas. El corazón se llena de sangre entre pulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. Y debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada, entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión. Este exceso de presión daña las paredes de las arterias, causando que se tapen o que se rompan, generando que en fases avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar. Podemos dividir nuestra presión arterial en dos componentes. El primero es la presión máxima, que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. Esta se conoce como presión arterial sistólica. Además tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiendo. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión adecuada sería menos de 100. Hipertensión. En 99 tenemos sistólica y mientras mayor los afectados por insuficiencia renal, extremidades calientes, sangre fatales, peso y la obesidad. La falta dejemos sentirla. Podemos tener una presión peligrosa en los ojos, aunque no tengamos arterial con un profesional con los que controlar nuestra presión arterial o impedir vital completo y así tomar los medicamentos en el caso requerirá el daño causado por la hipertensión, como el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades que dañan a los vasos sanguíneos. Siguiendo estas recomendaciones, tus arterias y tu corazón. Doctora, Gracias, Diana. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en la charla, por habernos doctora, acompañado. Dime. hay dos preguntas ahí. Exactamente. Quería saber si había alguna pregunta. Hay una pregunta del señor Alejandro que pregunta lo siguiente, doctora. Dice, ¿es posible dejar de ser hipertenso? Sí, sí es posible, o sea, si es una hipertensión, cuando recién se hace el diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Es posible serlo, empezando fundamental con estilo de vida, o sea, si cuando se hace el diagnóstico de hipertensión, tienes problemas de obesidad, ¿sí? Tienes también un colesterol o unos triglicéridos elevados, ¿sí? Niveles de glicemia también, por ejemplo, alterados. Y pues definitivamente sí hay que empezar a iniciar manejo de tratamiento. Uno da tratamiento inicial farmacológico dependiendo del estadio de la hipertensión, como lo hablaba la doctora Olga, ¿sí? Si ya es una hipertensión en estadio 1 o 2, pues definitivamente sí hay que iniciar manejo farmacológico, pero sumado a esto a estilos de vida,
Y pues la idea es que siempre entran a un programa de riesgo cardiovascular. Se empieza a trabajar, se empieza a poner metas en cuanto, por ejemplo, al control de peso y pues todos los exámenes que se hayan encontrado alterados. Y si la persona es adherente a ese manejo no farmacológico y empieza a bajar de peso y muchos laboratorios mejoran, las cifras tensionales van a empezar a mejorar y sí se puede dar un manejo no farmacológico, sí se puede llegar a tener una hipertensión con manejo básicamente nutricional y de hábitos alimenticios. Yo quiero Y si acotar. sumado a esto, perdón, y si sumado a esto, pues nos nutrimos de forma inteligente y le damos las herramientas a nuestro cuerpo también para ayudarlo, para hablar, pues como impactar sobre lo que veíamos de ese daño endotelial, también es muy importante. Qué Dime, pena. Yo quiero acotar dos cositas a esta respuesta, a la pregunta que hizo el señor. Primero, es importante saber que el diagnóstico de hipertensión lo quita o lo pone un profesional de la salud, porque hay pacientes como que no, es que yo no soy hipertenso y ya mi presión está bien, yo no soy hipertenso. Si tu presión está bien, eres un hipertenso controlado, no es que no seas hipertenso. Y lo otro que explicaba la doctora, dejar de ser hipertenso es algo que en tu estudio y en tu control con el tratamiento lo decides con tu personal de la salud. Tú primero vas a llegar a ser un hipertenso con tratamiento no farmacológico, o sea, tu diagnóstico queda, pero sin tomar medicamentos porque con tu estilo de vida puedes controlar tus cifras y esto manejado en el tiempo puede llegar a quitarte el diagnóstico como tal de hipertensión arterial mientras tú continúes con tu estilo de vida saludable. Sí, pero es algo que se da en el tiempo. Primero puede ser un hipertenso con tratamiento no farmacológico, luego dejar el diagnóstico como a un ladito, pero siempre en compañía del personal de la salud. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por este panel médico. Estuvo espectacular la información. La verdad que nos vamos con información muy valiosa. Y bueno, a todos los participantes de la sala les estaremos enviando información. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Que Dios nos bendiga. gracias.